Les invito a que me acompañen en la lectura de 3 pasajes, van a aparecer ahí en la pantalla, y aunque tienen contextos y situaciones totalmente diferentes, te animo a que estés atento para que puedas identificar cuál es la acción y la actitud que tienen en común estos 3 pasajes, ¿sí? Pasajes diferentes, pero hay algo que tienen en común. Así que los leemos y después me cuentan si identificaron esto. El primer texto está en Génesis 3:6 y ahí dice en la Nueva Traducción Viviente, la mujer, se refiere a Eva, quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. El segundo texto está en el libro de Números, capítulo 13, versículo 33. Y ahí la palabra dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. El tercer pasaje está en el libro de Jueces, capítulo 21, verso 25, y ahí dice la palabra: en esos días Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Te dije, eran pasajes totalmente diferentes, de contextos diferentes, pero hay un elemento que podríamos decir, una actitud de las personas o de la persona en cuestión en cada caso, que es la misma. ¿Alguno puede identificar? Según su parecer. ¿Qué cosa? Según su parecer. Según su parecer. Tiene que ver con lo que le pareció a cada uno en cada caso. Miren, los volvemos a leer para que todo el mundo entienda cuál es el punto o el énfasis que quiero hacer. En el caso de Génesis, tiene que ver con Eva, que por cierto, en los 3 casos, había una palabra clara de parte del Señor, pero en este caso de Eva, prestarle atención a los argumentos del infierno, su parecer respecto de lo que Dios le había dicho claramente: no comerás del árbol que está en el centro del huerto, porque el día que comieres de él, ciertamente morirás. Sin embargo, el argumento de la serpiente hizo que el parecer de Eva cambiara. Fíjate, la mujer quedó convencida ¿de qué? Del argumento que le dio la serpiente. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso. ¿Qué cosa? Parecía. ¿Cuántas cosas parecen, pero no son lo que parecen, no? Parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. Me da la luz en los ojos claros y no puedo verlos bien. Ahí está. Parece que tengo ojos oscuros, pero son claros, en serio. Leímos el segundo texto en Números, donde dice: también vimos allí gigantes. Esto tiene que ver con el tiempo donde el pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Por cierto, Dios les había dicho con certeza: van a ir y van a entrar en esa tierra y la van a poseer. Es una buena tierra donde fluye la leche y la miel. Esa era la palabra certera que Dios les había dado. Sin embargo, volvieron los 12 espías que habían ido a la tierra prometida y allí vieron ¿qué cosa? Gigantes, ¿no? Entonces dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes.
y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Y el tercer texto, el de Jueces, texto conocido, dice que habla de una época donde no había rey en Israel. Entonces, como no había rey, cada uno hacía, ¿qué cosa? Lo que le parecía mejor según su criterio. Esto me llevaba a pensar en cómo somos las personas, ¿no? En general, somos hijos del rigor. Han escuchado esa frase, ¿no? Porque, claro, los que hemos hecho el secundario, recordaremos, medio como travesura, medio como anécdota, no nos gustó nunca que nos pusieran orden en el secundario, no nos gustó nunca que nos dijeran lo que teníamos que hacer. Pero, ¿qué pasaba con el curso cuando el profesor o la profesora por algún instante salía del curso? Todos nos quedábamos quietos y callados, ¿no? Volaban los papelitos, los avioncitos, algún que otro piropo y que iba y venía. Y claro, ni hablar si el profesor salía durante un examen. Nadie copiaba. ¿Es cierto, hermanos? Uno solo se atrevió a decir amén, eso significa que los otros. Aunque habría que ver si todo no copia. Pero digo, ¿qué pasa con los empleados en una obra? ¿Qué pasa con los empleados en una fábrica cuando no está el capataz, cuando no está el encargado? Todos trabajan igual, ¿no es cierto? ¿Y por qué pongo estos ejemplos? Porque de alguna manera los veo en relación a este texto. Fíjense, la excusa para que cada uno hiciera lo que bien le parecía era que por aquella época no había rey en Israel. O sea, si me están viendo y me están exigiendo, me da fastidio, pero eso es lo que necesito para marchar. Y si no está el rey, si no está el patrón, si no está el profesor, si no está quien me vea, hago lo que se me da la gana, ¿no? Lo que a cada uno le parece. No están los padres y los hijos hacen lo que les da la gana. No está el gato, los ratones están de fiesta, ¿no? Lo que decíamos al principio. Y quiero que podamos estar pensando en esta noche justamente sobre esta actitud en nuestra vida. ¿Cuántas cosas hay que nos parecen de una manera respecto de cosas cotidianas, respecto de nuestra vida, de nuestro tiempo, de nuestros bienes, respecto de la familia, del matrimonio, respecto de cómo manejamos, de qué comemos, de lo que sea, de lo que sea? ¿Cuál es nuestro parecer? ¿Y cómo necesitamos ajustar eso a lo que Dios dice? Porque ahí es donde está nuestra paz. Ahí es donde está nuestra seguridad. En hacer la voluntad del Señor, en entenderla y abrazarla, porque ahí es donde Dios respalda. Eso es lo que Dios, respalda. Dios no falla cuando alguien se mueve de acuerdo a sus criterios, más allá de lo que a vos o a mí nos parezca, ¿no? Estas apreciaciones, esto que a mí o a vos nos parece, no, yo lo veo de esta manera. A mí me parece que no hace falta pintar de nuevo. No, yo creo que tenemos que pintar todo. No, otro dice, a mí me parece que tenemos que tumbar todo lo que hay y hacer nuevo. Cada uno tiene un parecer diferente respecto de alguien o de algo, ¿no? Y esa diferencia a veces nos lleva a tener encontronazos o algunas discusiones en el matrimonio, entre los hermanos, entre los amigos, en la iglesia a veces, ¿no?
En Hechos capítulo 15, versículo 38, se relata cuando Pablo estaba con Bernabé, dos hermanos maduros, y estaban preparando el segundo viaje misionero. Y dice el texto que a Pablo no le parecía bien llevar consigo el que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y se sobreentiende que Bernabé le parecía bien llevarlo, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuánto necesitamos, como te decía recién, recordar lo que dice Isaías 55, que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos los caminos del Señor que los nuestros. Así son más altos sus pensamientos que los nuestros. Lo que a mí me parece, lo que a vos te parece, necesitamos todos los días sujetarlo, someterlo, ponerlo bajo la luz de la palabra del Señor. Necesitamos exponernos más a la palabra del Señor. Como nuevas criaturas en Cristo, ya no corre mi criterio, ya corre la palabra del Señor. ¿Te das cuenta? ¿Por qué es tan importante? Pablo había sido acusado de muchas cosas, de disolución en el pueblo de Israel, ¿no? Y los sacerdotes, los escribas, querían hacerlo desaparecer. Entonces, él echa mano de un recurso que tenía como ciudadano romano y ante ciertas acusaciones apela al César, ¿se acuerdan? Entonces, él es enviado con sus custodios, ¿no es cierto?, para en un barco viajar hasta Roma. Bueno, hay muchas idas y vueltas en ese viaje, pero dice el capítulo 27 de Hechos que el barco que estaba llegando a una isla que todavía no sabían cuál era, encalló en la arena, el movimiento del mar empezó a pegar fuerte, destruyó el barco y las 275 o 76 personas que viajaban en el barco, para salvarse tuvieron que saltar y nadar. Y entre los tripulantes había presos, ¿sí? Gente que estaba, delincuentes que habían sido mandados a Roma. El asunto es que llegan como pueden, algunos nadando, otros abrazados a algún pedazo de madera que flotaba, llegan a la isla y el texto en Hechos 28 dice así: una vez a salvo, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones, o sea, nos trataron bien, aunque estos 276 eran unos desconocidos, ¿no? Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. O sea, tuvieron un buen trato, ¿sí? Se mostraron hospedadores, amables. Y dice el verso 3... sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió de la mano. Siguen la escena, ¿no? Una víbora mordió a Pablo en la mano. Fíjense a dónde quiero llegar. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí. Fíjate lo que pensaron. Sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida. ¿Han escuchado ese tipo de comentarios alguna vez respecto de cuando le pasa algo a alguien? Y a lo mejor te enteraste alguna vez de que alguien dijo algo de vos como atribuyéndolo a la justicia divina. Ah, eso te pasa porque... ¿no? Bueno, acuérdense que los isleños los habían recibido bien, o sea, se mostraron con cierta humanidad. No obstante,
Fíjate con qué facilidad emitimos las personas criterios o pareceres sobre una situación X. De pronto vieron la víbora colgada del brazo de Pablo y dijeron, mira, este que venía escapándose logró zafar del mar, pero la justicia divina cayó sobre él. Por eso lo mordió la serpiente. Verso 5. Pero Pablo se sacudió la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente, buena onda, esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, a causa de la mordedura de la serpiente, ¿no? Pero después de esperar y ver que estaba ileso, fíjate a qué opinión pasaron. Cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. ¿Cuál era la opción correcta, la A o la B? Ninguna de las dos. Pero fíjense, lo que quiero ilustrar de este pasaje no es nada teológico, sino una actitud que es tan común en las personas. Con tanta facilidad emitimos criterios o decimos algo o lo damos como un hecho y hasta involucramos a Dios. Como en este caso, la justicia divina se está manifestando, por eso le pasó a esta persona lo que le pasó, ¿no? Fíjense con cuánta ligereza, qué rápidos que somos para emitir juicios o para dar un veredicto sobre una situación. Y no me refiero a que estemos acusando o condenando a alguien, simplemente damos un parecer y varios se habían puesto de acuerdo en esto, ¿no? Empezamos a comentar con la familia, con los amigos, con lo que le pasó a fulano, lo que le pasó a mengano, el accidente que tuvo, que está enfermo, que se le murió no sé quién, que le pasó tal cosa. Y de alguna manera, aparte de comentar el hecho, le damos nuestro condimento. Le ponemos nuestro parecer a cualquier cosa. Eso es lo que quiero remarcar, ¿no? Otro caso. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel había recibido en la época de Moisés la indicación de hacer el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, el arca del pacto, que era esa caja de madera que tenía poquito más de 1 metro por medio y medio de ancho y de alto, estaba bañada en oro, ahí guardaban el maná, ahí guardaban la vara de Aarón, bueno, ahí había elementos que representaban la presencia y la obra de Dios. Pero en esta lucha continua que Israel tenía contra los filisteos, en una de esas idas y vueltas, los filisteos vencieron a los israelitas y les tomaron como botín el arca, ¿sí? Y el pueblo se desesperó. Hubo varios intentos por recuperarla, no fueron todos prósperos, pero a uno de estos intentos tiene que ver el pasaje que leo ahora. Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 1 al 6. Escuchen con atención. ¿Están acá? ¿Me siguen? Dice, entonces los hombres de Kiriat Jearim, una localidad, fueron por el arca del Señor. La llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en las laderas, y comisionaron a su hijo Eleazar para que se encargara de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim mucho tiempo. Vamos a ver cuánto. Dice 20 años en total. 20 años. Durante ese tiempo, todos los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. ¿Cuánto tiempo? 20 años sin tener el arca donde debía estar. Y durante esos 20 largos años, dice esta expresión, los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado.
Son muchos 20 años. ¿Qué edad vas a tener de acá a 20 años? Si estuvieras. Para que tomes conciencia de... No sé. ¿Cuántas arrugas más? Bueno, el pueblo de Israel pasó este periodo de tiempo, dice que lamentándose, como el arca del pacto que simbolizaba, que representaba la presencia de Dios, no estaba entre ellos, ellos se lamentaban porque les parecía que Dios no estaba con ellos. Para entender un poco mejor esto, les leo lo que dice en el mismo pasaje, la versión Reina Valera. Dice, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Por qué nos habrá abandonado el Señor? ¿Por qué el Señor nos permitirá pasar por esto? ¿Por qué se alejó de nosotros? Estoy suponiendo comentarios que pueden haber formado parte de las charlas durante esos 20 años donde Israel se lamentaba. Otra versión, la traducción en lenguaje actual dice, y toda la gente de Israel lloraba y buscaba a Dios. Y esto para describir ¿cuánto tiempo? ¿Qué periodo de tiempo dijimos? 20 años. ¿Alguna vez te pasó este sentir por la cabeza? ¿Alguna vez te pareció que Dios no te escuchaba? Nos pasa medio esa idea, ¿no? Y no hacen falta 20 años. Hace falta que Dios no nos responda como queremos a alguna petición o algún tiempo difícil de prueba, o que de pronto no salgan las cosas como nosotros queremos en algún sentido de la vida, y entramos a dudar o entramos a concluir, ay, ¿será que el Señor se ha olvidado de mí? ¿Será que el Señor ya no me quiere? ¿Será que hay otros más importantes que yo? Dice que por 20 años los israelitas se lamentaron porque parecía que el Señor los había abandonado. Pero continúa el relato en el versículo 3 y dice así, entonces Samuel, y entre paréntesis, ¿quién era Samuel? Era al profeta y al juez que Dios había venido preparando y levantando para poner orden en Israel, ¿sí? Y Samuel era consciente de estos 20 años y de la actitud del pueblo y de los comentarios del pueblo de Israel. Entonces, Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel, si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot. Tomen la determinación de obedecer solo al Señor, entonces Él los rescatará de los filisteos. Así que los israelitas, los que por 20 años venían diciendo, ¿por qué el Señor se ha alejado de nosotros? Porque les parecía que Dios los había dejado. Entonces los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal y de Astarot y adoraron únicamente al Señor. Y yo digo, no le vamos a sacar el cuero a los israelitas, ¿no es cierto? Por esto, porque no vamos a sacar mucho en limpio de eso, pero esto a mí me lleva a pensar en lo que a nosotros muchas veces nos parece cuando las cosas no salen como nosotros queremos. En el caso de los israelitas, durante 20 años sufrieron derrotas por parte de los filisteos. Durante 20 años estuvieron con miedo y cada vez que se enfrentaban perdían. Durante 20 años andaban, permítanme con la expresión, con el rabo entre las piernas.
Y parecía que buscaban a Dios, parecía que lo deseaban, que lo buscaban, que clamaban a Dios. Pero en realidad, cada uno tenía su imagen de Astarot o su virgencita, o cada uno tenía su elemento, su ídolo al cual clamaba y consultaba en secreto. Por eso dice que cuando el profeta Samuel los confronta y les dice, ¿realmente ustedes quieren buscar al Señor? ¿Realmente le necesitan? Bueno, tomen la determinación y desháganse cada uno de sus ídolos y de todo lo que está generando una doble fe, una doble vida. Porque ustedes dicen mucho que buscan al Señor, hace 20 años que vienen lamentándose que Dios los ha dejado, pero en realidad son ustedes los que no han dejado la idolatría. Por eso termina diciendo, así que los israelitas se deshicieron de todas sus imágenes de Baal. Entonces, ¿habrá algo que yo me tenga que deshacer? Porque a mí también a veces me ha parecido que Dios estaba mirando para otro lado. Porque soy de carne y hueso como los israelitas y como vos. Y somos tan prontos, tan ligeros para dar nuestro parecer y para quejarnos y para justificarnos, como lo hizo Eva, a quien le pareció espectacular el fruto del árbol que sabía que no tenía que comer. Y enseguida cambiamos de opinión para que hacer lo que a cada uno le parece, porque bueno, y acá no hay líder, acá no hay quien mande, acá no hay quien diga claramente qué hay que hacer, como si no supiéramos muchas veces lo que tenemos que hacer. Entonces, de vuelta, ¿no? Poder tener esto presente, hermanos. Los caminos del Señor, los pensamientos del Señor, las determinaciones del Señor son claras, pero son más altas que las nuestras. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Entonces, si nosotros realmente queremos tener un criterio sano, si realmente queremos tener una apreciación sana y decidir con coherencia, con sabiduría, no hay mucha vuelta que darle. Tenemos que dejar nuestros ídolos, y yo no creo que alguno vaya a tener una estatuita por ahí de algún santito al cual le rece, pero no hace falta llegar a ese extremo. Tenemos nuestros ídolos que son justamente nuestros criterios. Sí, Dios dice que hay que vivir en santidad y que el ámbito para la sexualidad es el matrimonio, pero a mí me parece que es tan lindo y todo el mundo lo hace y no pasa nada, por mencionar una situación. ¿No es cierto? Sí, es cierto, hay que congregarse. La Biblia dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero ahí vienen los argumentos de la serpiente astuta que nos hace ver el fruto que parece tan lindo. El domingo es el único día que tengo para descansar, el domingo es el único día que tengo para estar en familia. Y a ver, acá nadie te va a tomar asistencia, ¿no es cierto? Pero una cosa es que cuidando la familia, algún fin de semana podamos organizar algo y eventualmente no estemos. Y otra cosa es que terminemos dejando la congregación y el ámbito donde Dios nos quiere, porque siempre aparece alguna razón, alguna excusa, algún motivo para no estar, ¿no? La palabra dice que ofrendemos al Señor, que le demos nuestros diezmos. Y claro, pero van a aparecer argumentos que nos van a hacer creer o nos van a hacer parecer mejor idea, mejor inversión, gastar en otra cosa. Y por mi cabeza muchas veces ha pasado la idea, ¿y si este dinero yo lo usara para? O si primero cubro esto y después...
Y así de sencillo empiezan a entrar pensamientos, pareceres, criterios que no son más que de la carne y del infierno. Porque la pregunta sería, ¿habrá alguna situación en la que mis pensamientos, mis criterios y mi parecer sea más sabio que lo que Dios dice? Respóndeme con honestidad. ¿Habrá alguna situación donde yo pueda pensar algo mejor que lo que Dios ha dicho? ¿Habrá alguna situación en la que tus pensamientos sean más sabios que los de Dios? No. ¿Y entonces por qué? ¿Por qué nos parecen cosas tan diferentes? ¿Por qué apelamos tanto al criterio, a lo que yo creo, a lo que a mí me parece y no a lo que Dios dice? ¿Se dan cuenta? Si queremos realmente la bendición de Dios, como le dijo como le dijo el profeta Samuel al pueblo, tenemos que tomar la determinación de sacar todo eso de nuestra vida y de honrarle al Señor y de que su palabra sea el criterio, de que su palabra sea el ancla, su palabra sea la luz, la que marque mi camino. Como decía el salmista, lámpara es a mis pies, ¿qué cosa? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Pero a veces pareciera, con las decisiones que tomamos, que la luz del Señor no es tan clara. Apagamos la luz del Señor, la palabra, y hacemos encender la de nuestros criterios. ¿Sí? Entonces, hay paz de Dios cuando nosotros le honramos, cuando nosotros obedecemos lo que Él dice. Y a veces, obviamente, eso implica una decisión fuerte. A veces implica tener que dejar algo que amamos mucho o a alguien que amamos mucho o confrontar y decirle a alguien muy cercano a nosotros, mirá, yo te aprecio mucho, sos una persona importante para mí, pero tengo en más alta estima lo que Dios dice que lo que vos decís. ¡Wow! Y eso demanda ser juzgado en la fe. ¿Sí? Cuando le damos lugar a los argumentos del infierno, que no van a venir de una serpiente como tal, no van a venir de un demonio todo desagradable a la vista, envuelto en llamas y con un tridente en la mano. Los criterios del infierno vienen de parte del mundo y a veces hasta de personas cercanas a nosotros, ¿sí? Pero cuando uno le da lugar a esos criterios para llegar a parecerme que esto es mejor que lo que Dios dice, quedamos expuestos, vulnerables, quedamos entre la espada y la pared y no sabemos para dónde mirar y nos volvemos tan torpes. Y aparecen hasta señales a veces. Y somos a veces tan limitados para interpretar las cosas que nos pasan. Aún hasta los milagros, miren lo que les digo. ¿Se acuerdan cuando Jesús, después de mandarlos a los discípulos a que cruzaran el mar en la barca, esa noche que remaban y remaban, parecía que estaban en un mar de dulce leche, que no llegaban al otro lado, y de pronto vieron a Jesús que venía caminando sobre el agua? Y le vieron, ¿y cuál fue el pensamiento? ¡Ay, llega el Señor! ¡Estamos a salvo! ¡Un fantasma! Fíjate lo que les pareció. Por eso digo, a veces no sabemos ni interpretar las señales o los milagros o las manifestaciones del Señor. Le tenemos miedo a veces. ¿Por qué? Porque nuestros criterios, nuestros pensamientos son muy chatitos. Por eso necesitamos buscarle más. Por eso necesitamos meternos más en la palabra, hermanos. Necesitamos darle tiempo a la palabra.
No para cumplir, sino realmente para conocer al Dios de la palabra, la vida, el poder que tiene la palabra cuando empieza a operar, cuando empiezo a tomarla como el ancla de mi vida, como el criterio, el fundamento firme para mi vida, para mis decisiones. Pero esto es para bien, hermanos. Cuando lo entendemos, cuando lo abrazamos, Dios es el primero que viene a respaldar toda decisión que tomamos en obediencia. Pero tenemos que cuidar, porque hay una mala intención, así como la hubo en el Edén. Por eso apareció la serpiente desde el comienzo. Sigue habiendo la misma mala intención del infierno alrededor de nuestra vida. ¿Qué dijo Pedro? Cuídense. Satanás anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Y Jesús dijo, esto está en Mateo capítulo 24, leo el versículo 5, dice, porque vendrán muchos. ¿Cuántos vendrán? Vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y todo esto tiene que ver con criterios, con argumentos, con pensamientos que nos llevan a creer, a pensar, a que me parezca, como a Eva le pareció genial, el fruto del árbol. Esto es lo que yo necesito. Con esto yo voy a tener la tranquilidad. Con esto me voy a sentir satisfecha. O sea, estoy parafraseando, pero cuando Eva vio el fruto del árbol y vio que el árbol era hermoso y el fruto parecía espectacular, en otras palabras está diciendo eso. Esto es lo que a mí me hace falta. Esto es lo que yo tanto estoy buscando y no me daba cuenta. Y dice que Eva quedó convencida. Por eso es tan importante que entendamos que eso sigue ocurriendo, ¿no? Por eso Jesús dice que van a venir muchos en su nombre y van a decir, yo soy el Mesías, y van a engañar a muchos. En el mismo capítulo 24, el versículo 11 dice así, Jesús sigue hablando, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y el versículo 24 del mismo capítulo dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Eso significa a vos, a mí y a cualquiera que está en un sincero deseo de buscar al Señor. Todo esto tiene que ver con cambiar el chip, es decir, con que vos y yo empecemos a darle lugar en nuestra mente a los criterios que vienen del infierno. Y eso hace que de pronto algo que es deliberadamente y claramente negativo a los ojos de Dios, ahora a mí me empiece a parecer que no es tan malo. Y termino por verlo como sabroso, termino por verlo como útil, termino por verlo como una bendición. Fíjense cómo somos tan vulnerables. Si nosotros reconocemos que somos vulnerables, que somos limitados, estrechos, y le pedimos ayuda al Señor, el Señor nos cubre. ¿Amén? ¿Se acuerdan que después de que murió Esteban, se desató una persecución importante, tal que muchos tuvieron que dejar Jerusalén, y uno de los que se fue de Jerusalén a causa de la persecución fue Felipe, ¿no? Se fue a Samaria. Y dice en Hechos 8 lo siguiente, a partir del verso 9, que había un hombre, en Samaria había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia. Entiéndase, toda una cultura, una subcultura de lo que mezclaba las enseñanzas y hacía parecer cosas como buenas y hasta hablaba en nombre de Dios. Es decir, hoy hay gente que en el nombre de Dios
te lee las manos, te tira las cartas, en el nombre de Dios te lee la borra del café, o te adivina lo que va a pasar con tu vida. Y entonces, claro, la gente dice, pero esta persona me habla de parte de Dios. Sí, hay muchos que hablan de parte de Dios. Acordate que los mismos demonios se disfrazan como ángeles de luz. Así que no es cosa rara, dijo el Señor, que sus ministros hagan lo mismo. ¿Sí? Entonces, que alguien mencione a Dios no es garantía de nada. Bueno, este Simón ejercía la magia en la ciudad de Samaria y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Y fíjate qué efectos había logrado. A este mago Simón oían atentamente, ¿cuántos? Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, y decían así: este es el gran poder de Dios. Fíjate hasta qué punto estaba trastocado el criterio, la capacidad de discernir de la gente, que todos creían que lo que Simón hacía era de parte de Dios mismo. Verso 11, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. Como los 20 años probablemente del pueblo de Israel que decía: ay, ¿por qué Dios no nos escucha? Ay, ¿por qué Dios no nos responde? ¿Por qué nos ha dejado? ¿Por qué no podemos tener victoria sobre los filisteos? Mucho tiempo, no dice cuántos años, pero mucho tiempo. Y en el verso 12 termina diciendo: cuando creyeron a Felipe, que les predicaba el Evangelio, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¡Qué gozo hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente! ¡Qué gozo hay en el cielo cuando a alguien se le abren los ojos y deja de seguir el engaño del diablo y se vuelve a la verdad de Dios, al Evangelio? Hermanos, provoquemos gozo en el corazón de Dios. Aferrate a la palabra de Dios. Cuidado con la vocecita de la serpiente. Cuidado con los criterios humanos. Miren, voy cerrando, voy terminando. ¿Se acuerdan de cuando Jesús entró a Jerusalén en lo que se conoce como la entrada triunfal? Que pusieron mantos delante de él y algunos cortaban ramas de árboles y hicieron como una especie de alfombra, ¿no? ¿Lo tienen presente? El relato dice así: la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y los que iban detrás aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y escuché una vez a alguien que con bastante creatividad se atrevió a imaginar lo que pudo haber pasado por la mente del burrito. Por supuesto que es una cuestión puramente imaginativa, pero de alguna manera sirve para ilustrar. ¿Qué habrá pensado el burrito que llevó a Jesús en esa oportunidad? Y entonces algo así fue lo que esta persona pensó que se habrá imaginado el burrito, que dijo: miren nada más, por fin están reconociendo lo importante que soy. ¡Wow! Por fin se han dado cuenta de quién soy yo. Y empezó a hablarles a la gente: gracias, queridos admiradores. Estoy agradecido por esta demostración efusiva de cariño y de respeto que me están manifestando. Gracias por alfombrarme el camino. Gracias por sus mantos. Muchas gracias por sus alabanzas, por su calurosa bienvenida. Gracias, gracias. Y ahí va el tonto y orgulloso burro
ignorando que las alabanzas, que la exaltación, que la celebración, la honra de la gente no era para él, era para el que iba encima de él. Y me pareció no solamente simpática la ilustración, sino que oportuna, porque digo, ¿cuántas veces, David, se te suben los humos a la cabeza? Y me pongo a mí, vos pondrás tu nombre si es necesario y si crees oportuno. ¿Cuántas veces, por ser siervos del Dios Altísimo y por tener algún ministerio que Dios nos ha dado, nos creemos los merecedores de los aplausos, nos creemos, nos parece que merecemos, y el único que se merece la gloria y la honra, hermanos queridos, es el Señor Jesucristo. A Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero claro, pasó algo en la iglesia y se olvidaron de mí, no me llamaron, no me saludaron para el cumpleaños, o no lo eligieron a mi hijo, no lo pusieron a mi papá, no le dijeron a nada, no sé. Y es suficiente para que nos pongamos burros. Y nos enojemos por lo que no nos han reconocido, porque a mí me parece que merezco. Es tan vulnerable nuestra mente, dicho en palabras bíblicas, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y por si esto fuera poco, dijeron los vendedores, perverso. ¿Sabes qué? Esta palabra tiene que ver sencillamente con que reconozcamos, hermanos, nuestra condición. Por eso me pareció oportuno volver a cantar esa estrofa. Que yo mengüe, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Lo que a mí me parece importa tan poco, hermanos, al lado de lo que Dios dice. ¿Te das cuenta? Lo que a mí me parezca sobre lo que sea, importa tan poco al lado de lo que Dios dice. Miren, nos acercamos a las fiestas. Ya prontito hay gente que está preparando comida, comprando cosas. Bueno, qué lindo, qué bueno que podamos pasar un tiempo hermoso en familia, ¿no? Pero no nos olvidemos, hermano. No nos olvidemos que la Navidad tiene sentido porque Jesús vino al mundo. Decía el himno que cantábamos, paz al mundo, nació Jesús. Al mundo paz, nació Jesús. La paz, el bien, la misericordia, el poder tener un trato afable entre nosotros, el poder mirarnos a los ojos con sinceridad, con verdad, tiene que ver con que nació el Señor. Y también en esto tenemos que cuidar los criterios. Porque es tan fácil dejarse morder por la serpiente de la avaricia, del egoísmo, del egocentrismo. Y, yo no voy a poder comprar este año no sé qué vino, no sé qué comida, no voy a poder viajar a tal lado, no voy a poder hacer tal cosa, voy a pasar una Navidad pésima, no voy a poder disfrutar. Si tenemos al Señor, tenemos su paz, lo tenemos todo. Los demás son añadiduras. Espero que realmente cada uno pueda disfrutar de mirarse a los ojos con sus seres queridos, de poder darse un abrazo, valorar
a quien tenemos, más que a las cosas que podamos poner sobre la mesa. Porque también en esto a veces nos parece, ay, va a ser una Navidad tan triste, ay, no vamos a poder hacer, ay, no. Cuidado, cuidado. Miren, termino con el último texto, segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 6 y 7. Dice así en la Nueva Traducción Viviente: pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. ¿Quién hizo esto? Dios. Tenedlo bien presente. Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz, es decir, Jesús, brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Y continúa diciendo Pablo: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros, decilo conmigo, nosotros, decilo más fuerte, nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. ¿Nosotros somos qué? Frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro, que nadie se confunda, esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Así que Dios te ayude y me ayude a menguar para que pueda crecer en él. Dios te ayude y me ayude a pensar con criterios bíblicos, a poder mirar y ser más cautelosos antes de hablar, antes de juzgar, antes de emitir un veredicto, antes de decir lo que a mí me parece, porque es tan importante mi opinión que todos tienen que saberla. Si no vamos a decir algo coherente con la palabra del Señor, mejor no digamos nada. Porque aun cuando el necio se calla, es contado por sangre. Entonces, hermanos, no solamente cuidemos lo que decimos, cuidemos lo que pensamos. Miren, en el nombre del Señor, espero que sea realmente esta fiesta, la que viene, y todo este verano, y lo que podamos vivir en el año próximo, que pueda ser un tiempo de gran bendición, hermanos, de todo corazón, oro por eso. Pero eso no viene mágicamente. Eso no viene ni aún porque digamos todos, ay, estamos buscando al Señor como el pueblo de Israel. La bendición, la paz, el gozo, el poder mirarnos a los ojos y expresarnos respeto y expresarnos, aun cuando pensemos diferente, poder amarnos y respetarnos, eso viene cuando sacamos del corazón los ídolos y cuando aceptamos el criterio del Señor. Porque si aún pudiéramos tener una diferencia con Eduardo, con Carlos, con Ruth o con quien sea, eso no nos limita de que cada uno de nosotros sigamos buscando la palabra, la dirección de la palabra, la dirección del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Entonces vamos a tener diferencias con el esposo, con la esposa, con los hijos, con algún hermano, pero nada de eso va a ser motivo de quiebres, ni de divisiones, ni de rupturas, ni de disensiones, sino que aún cuando pensemos diferente, porque cada uno tiene un criterio y un parecer, vamos a seguir teniendo en alta estima al Señor y su palabra sobre nuestra vida. Que sea eso lo que realmente alumbre tu vida, tu familia, tu matrimonio,
todo lo que hagas, todo lo que decidas, todo lo que emprendas, y si algo el Señor dice no, que también lo puedas entender, vos y yo. Amén.